Buenas noches, Dianita. Bendiciones. Buenas noches. ¿Qué tal, hermana? Buenas Bendiciones. noches. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, sí. Entonces, solo puedo decir, antes de empezar, el Eterno tiene el control de todas las cosas y así como Él entregó a su pueblo a Babilonia, dice que lo entregó para no consumirlo, porque Judá había pecado tanto de idolatría, de fornicación. Cuando hablamos de fornicación, no solamente estamos hablando de relaciones ilegales de un hombre con una mujer, sino aquí en este caso, estamos hablando de que el pueblo del Señor se entregó a otros dioses. Ujú, Y eso para el Eterno es fornicación, porque nosotros somos la prometida. Entonces, fue tanta la infidelidad del pueblo que el Señor ardía en su ira y para no consumirlo, lo entregó, permitió que se aleje para que no lo consuman. Es tan grande el amor del Señor ujú, que a veces nos puede entregar a gobernantes perversos antes de consumirnos con su justicia, su ira santa. Entonces, sea como sea, nosotros tenemos que saber que lo que Dios determina siempre va a ser bueno y hay que confiar, como confía un niño, en su padre, y ese niño no se preocupa, ni se angustia, ni llora, ni se siente triste, ni miedo. ¿Por qué? Porque está confiando. Y es difícil en unas condiciones como estas, pero tenemos que aprender a confiar. La palabra emuná en hebreo nos habla de fe, nos habla de confianza, nos habla de firmeza, nos habla de fidelidad. Todo eso es fe, todo eso es emuná. Y estamos en ese proceso de aprender a confiar en el Eterno, aún en situaciones, más aún en situaciones difíciles. ¿Mm? Bien, vamos a empezar entonces, amadas. Es un curso de discipulado y es un tema que ha sido muy tratado mucho en las iglesias. Una de las cosas que nos enseñan apenas ingresamos a una congregación es esto, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, para empezar, vamos a orar, ¿correcto? Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque tú siempre haces cosas grandiosas, siempre haces cosas perfectas, Señor. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios que las cosas que las pones en orden, Señor. Tú eres un Dios de orden. Y estamos agradecidos, Padre, por lo que nos ha tocado vivir y lo que nos tocará vivir de aquí en adelante. Te damos gracias, Padre, porque aún por medio de las adversidades, tú te muestras, Señor, a tu pueblo, como lo hiciste con Daniel y con sus amigos, que aún en el horno
eh, en el horno candente, no los dejaste solos. Estuviste con ellos, Señor. Y aun cuando no te sintamos, como se dice, porque a veces pensamos que el sentirte es porque tú estás aquí, aun cuando no sintamos nada, sabemos que tú estás aquí. No queremos ser creyentes de sensaciones, sino queremos ser creyentes de convicciones, Señor. Te agradecemos por este tiempo en que este grupo de hermanas, Señor, empieza a dar una revisión a este tema, el Evangelio. Te ruego, Señor, que esta noche tú hables por medio de mis labios y que seas tú conduciendo este curso, esta clase, y que yo solamente sea ese medio. Te damos gracias, oh Rey bendito, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Muy bien, hermanitas, vamos a ver, cuando nos hablan del Evangelio, cuando se nos habla, nos menciona el Evangelio, generalmente, a ver, nos dan un concepto. Por lo general, ese concepto está fundamentado en este pasaje de la Escritura en Romanos 1:16. Como yo no logro ver toda mi diapositiva, yo lo voy a buscar porque, a ver, Romanos 1:16 dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos definen el Evangelio como poder de Dios. Y a veces hemos tomado una porción nomás de la escritura para querer entender algo. Y muchas veces hemos pensado, es poder de Dios. Entonces, como yo tengo el Evangelio, a mí se me ha dado el poder, yo tengo el poder y yo puedo decir y se hace, yo puedo declarar y se cumple, pero tenemos que darnos cuenta ese poder para qué es. Según este pasaje de la Escritura, dice, para salvación. Es poder para salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a salvar el Evangelio? A todos los que creemos. ¿Y quiénes son todos los que creemos? Judíos y griegos. ¿A qué se refiere cuando dice griegos en la Escritura? No se refiere a los nacidos en Grecia, se refiere a aquellos pueblos que no pertenecen a la casa de Israel, es decir, aquellos que están fuera de Israel, todas las naciones, a los habitantes de todas las naciones. Cada vez que dice griego, está refiriéndose a los habitantes de todas las naciones. En otras palabras, podríamos decir primeramente al judío y también al gentil. Nosotros éramos gentiles hasta que recibimos el Evangelio. Cuando recibimos el Evangelio, hemos sido hechos parte del, de la casa de Israel. Dejamos de ser gentiles para ser hijos de Israel. Muy importante esto porque esto tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿correcto? Podemos haber nacido en Perú, somos peruanas de nacimiento, pero, pero en el espíritu somos hijos de Israel. Simiente
de Abraham. ¿Quién es Abraham? Nuestro padre. Padre, ¿por qué? Porque dice padres. ¿Por qué se dice padre? Que Abraham es nuestro padre. Porque a partir de ahí empezó el pueblo de Israel. No nuestro padre espiritual, no nuestro padre terrenal, pero sí digamos nuestro padre como identidad de pueblo, ¿ya? De pueblo, ¿correcto? Bien, ahora, hay conceptos o hay definiciones que nosotros podemos deducir de algún pasaje de la Escritura. Aquí deducimos que el Evangelio es poder de Dios y lo consideramos una definición. Pero la Biblia se define a sí misma. Así como, por ejemplo, les pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Alguna de ustedes puede definir qué cosa es pecado? Nos dice errar el blanco. Errar al blanco. Bien, Ujú, es el concepto que nosotros le damos, ¿verdad? Pero ujú. este errar al blanco deviene de un pasaje de la Escritura. Busquemos en Primera de Juan, capítulo 3. Cuando lo tengan me avisan. Capítulo 3 en su verso 4. ¿De acuerdo? Espera, un ratito, hermana. Sí, está bien. Ya, ya, ¿Lista, Dianita? ¿Lo tienes? ya. Primera de Juan, ¿No? capítulo. Vamos a esperar a Diana, vamos a esperar a Diana. No, es que todavía no lo tengo también. Ay, 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 ay. Primera de Juan, de Capítulo 3. 3. Ya. Versículo 4. Sí, Ya, ok. Gracias. ya, está bien. No es el Evangelio de Juan, sino es Primera de Juan, Dianita. Está antes de Apocalipsis. Ya, correcto. Lo voy a leer. Aquí dice lo que es el pecado, ¿ah? Disculpe, Juan, capítulo 4 versículo. No, no, Juan no. Primera de Juan, Sí, primera de Juan. capítulo 3, versículo 4. 3. 4 ya, ok, ya está. Ujú, ya. Correcto, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahí viene la definición, miren. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el Ujú. pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. De ahí hemos derivado el concepto de que es no dar al blanco, pero no lo dice así la escritura. La escritura dice que el pecado es infracción de la ley. Un concepto de evangelio así no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio tiene su historia, tiene su etimología, tiene su origen. Ahora lo vamos a ver. Pasemos entonces aquí a la pregunta, a esta pregunta que quiero hacerles. Generalmente cuando ustedes le dicen a las personas, quiero compartirte el evangelio, ¿qué más o menos cree las personas que se le va a compartir? ¿Qué creen que se les va a compartir? Ah, la palabra, la Biblia. La Biblia, ¿ya? Y también lo relacionan con religión, ¿verdad? Ujú, sí. Sí.
Entonces dicen, ah, no, ella me va a compartir su religión. Ujú. Y no, y por eso es que las personas van a decir generalmente, no, no, yo soy católica, no, no, yo soy musulmana, yo no, no, yo estoy bien, no, y yo que yo no creo en Dios, o etcétera. Una serie de respuestas, ¿no? O el caso de negativas. Y cuando las personas están dispuestas a escuchar es porque están esperando que van a escuchar una religión. Entonces, a veces pueden escuchar por educación y entonces, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya están teniendo la idea anticipada de que lo que se les va a compartir es una religión. Pues quiero que veamos lo siguiente. Vamos a buscar la etimología de la palabra evangelio. ¿Qué cosa es etimología? Ahí hay una definición que es dice que es una disciplina lingüística. ¿Qué cosa es lingüística? Lingüística es la ciencia que estudia las lenguas, los idiomas, ¿no? Bueno, las lenguas, ¿no? Dice, es una disciplina lingüística, o sea, es un área de la lingüística que estudia el origen de las palabras, analizando, perdón, analizando su procedencia, su historia y cómo se ha incorporado a un idioma. Todas las palabras tienen un origen. Entonces, ese origen puede tener una historia, ¿no? Puede tener eh, una procedencia no necesariamente histórica, ¿no? Sino casual también, ¿no? O puede tener una procedencia de otros lenguajes, o de otros idiomas, y es una derivación de esa lengua, ¿ya? Entonces, etimológicamente, mejor dicho, ¿cuál es el origen de la palabra evangelio? En otras palabras, ¿cuál es el origen de esa palabra? Vamos a ver que etimológicamente viene del griego, ¿no? Y viene de dos voces griegas, ¿no? Que es bien o bueno, y angelos o ángelos. Nosotros decimos ángelos porque para nosotros, para que suene ange, tiene que ir la U, ¿verdad? Pero no es así en el griego. En el griego, usted lee ángelos, ¿no? Normalmente, no hay problema. ¿Qué significa mensajero o anuncio? ¿Ya? Es el buen anuncio o es el buen mensaje, en otras palabras. Vamos a ver entonces ahora la procedencia. Realmente viene en el griego, griego, viene de la palabra evangelión, evangelión. Y este es un sustantivo. Ahí he puesto un código. De repente, Dianita, no entiendes este código, te voy a explicar. Este código esta G significa griego y ese número es el número de la palabra en el diccionario griego en las concordancias Strong. Las concordancias Strong es un diccionario de palabras griegas y hebreas. Entonces, digamos, es un diccionario de dos lenguas, tanto griegas y como hebreas. Usted puede buscar el número 2098 en el griego y ahí va a encontrar esa palabra, evangelión, que significa buen mensaje, buena nueva. Lo que nosotros conocemos como evangelio. Es un sustantivo. Un sustantivo es una forma de nombrar cosas, personas, animales, una serie de cosas, ¿no? Es el sustantivo. Ahora, hay otra palabra que se deriva, mejor dicho,
esta palabra evangelión tiene una raíz. Las raíces de las palabras son verbos. Evangelión viene del verbo evangelizo. Y ahí también tienen ustedes la codificación en el Strong. ¿Qué significa anunciar buenas nuevas? ¿Se dan cuenta? Ese es un verbo. Y si lo dijéramos como nosotros lo decimos, ¿no? Es evangelizar. Eso es un verbo. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, no, no, vamos para allá. Ahora, esta palabra evangelión y evangelizo se ha usado en tiempos bíblicos de una manera muy común. Por ejemplo, para dar un mensaje, ¿no? Por decir, voy a darte un evangelión, algo así, ¿no? Te traigo un evangelión, ¿no? Este, tu mamá ya salió del peligro, ya está mejorando. Es una buena nueva, ¿verdad? Es una buena noticia, Ujú. ¿no? Te traigo un evangelión, mira, tu, eh, tu candidato salió elegido. Aunque en este momento es un tiempo un poco sensible, pero tomémoslo como un ejemplo y riámonos de ello. Entonces, esas palabras se usaban en el diario, en Vivir. las diarias conversaciones, en el diario interacción, ¿no? Interacción de las personas. No tenía un significado exclusivo de asuntos religiosos. Ya nosotros, por el entendimiento, se cambió el entendimiento respecto a esto y consideramos que esto tiene que ver solamente con el ámbito religioso. Y no fue así, ¿ya? Veamos entonces. Ahora, veamos su correspondiente en hebreo, ¿ya? Porque el significado o lo que se quería decir con Evangelión tenía un origen en hebreo. Su origen, su verdadero origen es en hebreo, ¿ya? En hebreo, evangelión es equivalente a besorá. Besorá es el sustantivo. ¿Qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias, buen mensaje. Y luego lo vamos a ver. Y esta palabra se deriva de la raíz basar. Ese es el verbo. Esa es la raíz de la palabra. Y significa anunciar, predicar, proclamar buenas nuevas, alegres nuevas. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos, Ay, pasar. ¿sí? Busquemos, a ver, Georginita, buscas en Isaías capítulo 61 verso 1. Y Janita, Isaías 72 7. Yo buscaré en Gálatas 3 8. 61. 61, 1. 61 1. Y lo vamos a ver aquí. Ya. Ya. Puedes leer, Georginita, por favor. La palabra del Señor dice así, Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, un ratito,
Me ha Tranquila. enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Muy bien. Vamos a ver, un ratito quiero ir atrás. Ujú. Atrás, 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 atrás. Sí. Quiero que miren un ratito esta letra de acá, estas letras de acá. Yo les voy a decir qué letras son, ¿ya? Ahorita les voy a decir qué letras son para que ustedes puedan identificar, este, ya. Ya. Miren, esta de acá es la bait, como decir la B. Esta de acá es la shin, que como decir la S o la SH, ¿ya? Según cómo esté el puntito, es S o SH. En este caso es S. Cuando el puntito está para acá, es SH. Shin. Aquí es sin, ¿ya? Y esta letrita de acá, como un bastoncito, es la resh, como decir R, ¿ya? Veamos ahora, miren acá. Hemos dicho que viene de la palabra bazar, ¿no es cierto? Dice Ujú. aquí, dice aquí, ¿puedes volver a leer, Georginita? Ah, ya. Hasta donde dice, hasta donde dice buenas nuevas. Desde comienzo, ¿no? Ya. Sí, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a, a los buenas, abatidos. ok. Dice, acá dice, Espíritu del Señor, Yahweh, Ujú, sobre mí, porque, porque a mí Yahweh, para dar a los pobres, digamos, ¿no? Buenas nuevas. Aquí está la nuevas. palabra buenas nuevas, ¿ya? Aquí dice a dar buenas nuevas, a Ujú, dar buenas nuevas. Aquí no solamente está la palabra nuevas, sino dar buenas nuevas. Esta preposición tiene que ver como esto, ¿no? El dar. Aquí, ujú, buenas nuevas, aquí está, basarbe. La B, la ujú, shin o la sin y la resh. ¿Lo identifican? Lo que les dije hace un momento, ahí está la palabra bazar. Bazar. ¿Correcto? ujú, Ya, no les estoy enseñando el hebreo, sino para que ustedes puedan identificar que ahí dice bazar, ¿ya? Porque habíamos visto hace un momento. Esa misma palabrita, esta misma raíz la vamos a encontrar en el siguiente pasaje de la escritura. Dianita, ¿puedes leer por favor la siguiente? Sí, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sí, vamos a leer una partecita nomás porque como no se puede sacar todo el pasaje aquí, porque es muy grande esto, dice, aquí sí podemos leer cuán hermosos son sobre los montes, pies de, ¿ya? Trae buenas nuevas, paz, que proclama que trae buenas nuevas, dice, que trae buenas nuevas. Aquí ustedes ven dónde está ujú. encerrado otra vez la palabra bazar, ¿no? Bazar, ¿no? Y acá también lo podemos encontrar, miren ustedes, bazar, dos veces, ¿no? Pero acá hay otra letrita. Entonces, por dice, que trae, no dice solamente buenas nuevas, dice que trae buenas nuevas, ¿ya? Bien, voy a leer ahora vamos ahora al griego. Dice acá en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios
había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren ustedes acá, observen aquí, lo he circulado. Vamos a identificar que acá dice Gracias. evangelizomai. ¿Por qué? Ujú, Porque es toda la declaración que dice, toda esta frase está acá. Declaró con antelación buen mensaje. Aquí está, ve. Y todo esto se lee como pro evangelizomai. ¿Qué quiere decir? Ese pro tiene que, este prefijo tendrá que referirse a que declaró con antelación, ¿no? Por eso es pro, ¿ya? Entonces, aquí podemos identificar que aquí hay un detalle muy importante. La palabra evangelio, como evangelio, porque en este caso es una excepción, dice buenas nuevas, no dice evangelio. La palabra evangelio se usa más en el Nuevo Testamento ujú, o Nuevo Pacto, pero en el Antiguo Pacto se usa más como buena nueva. ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí ya va a venir lo que les voy a explicar en adelante. En este caso, en este caso, está diciendo buenas nuevas porque está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero por lo general habla de evangelio, ya lo llama como evangelio, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, Sí, eso. ¿está bien todo? Listo, continuamos. Vamos a ver entonces esto. Besora es lo mismo que evangelión, ¿sí o no? Besorar. Yo. Besora. Besora y Besora. evangelión, ¿qué significa? Ah, anunciar buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Anunciar todavía, porque esto es el sustantivo, ¿ya? Ujú. Besora y evangelión significa buen mensaje de Dios, Ah, ya. ¿correcto? Ujú. Vamos ahora con esta palabra. Basar. Basar, ¿qué significa? Perdón, basar y evangelizo. ¿Qué significa? Ah, eso que anuncia. Ah, exactamente. Muy bien, muy bien. Anunciar el buen mensaje de Dios. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ya. Vamos entonces a lo siguiente. A ver, voy a quitar esto de acá. Entonces, mucha atención aquí. Ah, La traducción de Besorá al griego es Evangelio. Igual, evangelión. 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 Ahí está. La, Evangelio. la traducción de Besorá al griego es Evangelión. evangelión. ¿Estamos hasta ahí? Besorar. Sí, correcto. Ahora, Eu- la traducción de Besorá al español es, Sí. ¿cómo Ah, sería en español? ¿No le dan? eh, El anuncio Ewa. No, al español, no al español. griego. Al español.
Anunciar las buenas nuevas en español es. Exacto, el buen mensaje. Es el buen mensaje, ¿verdad? Ajá. Porque algunos pueden pensar, al español es evangelio, ¿no es cierto? No. Ya. Ajá. Sí, La así es. traducción de Besorá al español es el buen Mensaje. mensaje, correcto. Entonces, la traducción de evangelión al hebreo es, Las buenas nuevas. al hebreo. Ah, el No, hebreo. en hebreo. Sí, al hebreo. ¿Cómo se Besorá. Ve, llama? ve, 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 ve. Besorá. Besorá Besorá, muy bien. La traducción de evangelión al español es Esas son las buenas nuevas. el buen mensaje o las buenas nuevas. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces, nuevamente, la traducción de evangelión al español es el El buen buen mensaje. mensaje. El buen mensaje. no es evangelio, es, es La la, palabra. no, no, es el buen El buen mensaje. Ahora, mensaje. la palabra evangelio, evangelio es una transliteración, Ah, ya. ¿ya? Ya. No es una traducción, ¿ya? Por ejemplo, aquí no podemos decir, porque cuando me pusieron esto, me pusieron la traducción de Evangelión al español y yo pensé, es evangelio. No, no es evangelio. Es buen mensaje, ¿ya? La palabra evangelio no es una traducción, sino una transliteración. Miren, acá dice traducción y esto aquí dice transliteración. Vamos a ver qué cosa significa transliteración, ¿ya? Primero, ¿qué significa traducción? La traducción es un proceso por el cual se transfiere. ¿Qué se transfiere? El significado y el sentido de un texto, una palabra, ¿no? De un idioma a otro idioma. Por ejemplo, ¿cómo se dice mesa en inglés? ¿Saben? No, no sé inglés. Ya, No Dianita, recuerdo. Table. No table, Table. recuerdo. Ah, table, sí, Table. table. table, ¿no? Ya, bueno, table, ya no importa, está bien, es correcto, ¿ya? Entonces, eso es una traducción. La palabra table o table, como quieran, tiene el mismo sentido, tiene el mismo significado que la palabra mesa. Si usted dice, table, le dice usted a un norteamericano, table, el norteamericano va a tener el mismo concepto que usted tiene. Exactamente. Un cuadrilátero con sus cuatro patas. Exactamente. ¿Ya? Eso se llama traducción. No ha cambiado el sentido. El sentido es el mismo. Ahora, veamos cuál es. Ahora, cuándo es que hablamos de transliteración? Vamos a ver. ¿Qué significa transliteración? Parece una palabra un poco difícil, ¿no? Pero siempre acuérdense de literado, literación, ¿no? Es un proceso por el cual se representan los signos de un texto o de una palabra
de un idioma por medio de los signos de otro idioma. Se reemplaza, se reemplazan los signos de un idioma con otro idioma, con los signos del otro idioma, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. A ver, algo más. La transliteración de una palabra no transmite su sentido ni su significado a la otra palabra o a la palabra meta. Solo la traducción es la que se encarga de darle el sentido. Una cosa es el sentido o significado y otra cosa son los signos o símbolos. Cuando hablamos de transliteración, estamos cambiando los símbolos, los signos de un idioma a otro idioma. Vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, esta palabra, Wednesday, ¿creen que significa algo? No tiene sentido, ¿verdad? ¿No No. la Ujú. conocen? Yo tampoco No. yo tampoco conozco. ¿Saben por qué? Porque esta palabrita es la transliteración de esta palabrita. Sí, le iba a decir, ese es miércoles. Sí. En Sí. inglés. Ajá, ajá, ajá. Entonces, a ustedes ven de que, por ejemplo, si yo les digo, a ver, lean esa palabra en verdecito, en el verde, ¿cómo lo leerían? Wednesday. Wednesday, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso se llama transliteración. He transformado los sonidos de cada signo. Mírenme, W con la U, la E con la E, la D, y acá, DAI, ¿no? Como suenan. Pero esta palabra, esta que estoy señalando, la de marrón, si la vemos así, nadie lo entiende. Por ejemplo, si nuestra hermana Lucerito le decimos, le escribimos así, ella no lo va a entender, aunque ella habla inglés, pero ella no lo va a entender, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le escribimos así? Ella sí lo va a entender porque está correctamente escrito, pero acá está transliterado. Ahora, hablando de la traducción ahora, hemos visto, aquí estamos viendo transliteración. Vamos a hablar de la traducción. Vamos a traducir esta palabrita al español. Miércoles, ese es el significado. Eso sí se llama traducción. Esto es la traducción. ¿Se ha entendido, hermanitas, estos conceptos? Sí, hermana, yo lo entiendo así como respetuosamente lo digo, porque se Ujú. trata del Señor, ¿no? De su nombre, que tiene H hecho y nadie lo puede hablar, ¿no? Ya. El nombre, así como está escrito, no se puede hablar porque no tiene A o qué sé yo, ¿no? Pero después le ponen este, ¿cómo se llama el nombre del Eterno? Ujú. Yahweh, o lo ponen otro. Pero así como está escrito, ¿no? En, en eso de H, I y H, no se puede hablar. Ujú. Ujú. Pero le tiene que poner como decir una A o algo así para que diga Yahweh, ¿no? Algo así, ¿no es? Así se Ah, parece. ya, por ejemplo, el nombre del Eterno es Yud Hei Bab Hei, ¿no es cierto? Ajá, no se Si lo transliteráramos, sería Yud es J, ujú. J o sí, J, Yud, Yud.
Yod, Hei, ya. Hei es H, ¿ya? Vav es una B. B chica o doble B, ¿ya? Y Hei otra vez H. Sería, este, puede ser J o puede ser Y es más bien, me he equivocado, no es J, sino es Yod, esta letrita de acá, de la verde, ese a eso corresponde la letra Yod, ¿ya? Y, y, H, W, H, ahí está transliterado, Sí, es una transliteración. Estamos ajá. cambiando los símbolos nada más. Sí, otros le dicen ya, Yahweh, Yahvé, así, ¿no? Pero Claro. así solo no se le puede pronunciar, ¿no? Las vocales Yahweh, Ujú. y ha sido como una aproximación. Sí, Los pues, judíos, los judíos cuando leen las escrituras y encuentran el tetragramatón, se llama tetragramatón a lo que les he dicho, Yod, Hei, Vav, Hei. mm, Entonces, ujú, ¿por qué es tetragramatón? Porque son cuatro letras, ujú, tetra. Entonces, cuando los judíos, por honra, por respeto al Eterno, ellos no pronunciaban el nombre del Eterno. Entonces, cuando encontraban el tetragramatón, ellos reemplazaban el tetragramatón, aún lo hacen, con la palabra Adonai, ¿ya? Con la palabra Adonai o con la palabra Hashem. Pero Hashem significa, ahí, sí, disculpe, ¿están transliterando o allá. No, en ahí este caso, lo están traduciendo? no, en el caso de los judíos, Ujú. no, ellos simplemente estaban cambiando a una palabra que podían ellos, Más no fácil. es una transliteración ni una traducción, sino que es por decir, tú eres Diana, ¿verdad? Bien, pero a ti no te gusta que te digan Diana. Por ejemplo, te gusta o de repente, es que es muy difícil, porque se Ujú. trata del eterno, ¿no? Pero donde estoy leyendo, por ejemplo, leo un escrito donde está tu nombre, y en lugar de decir Diana, digo Florcita, porque porque me parece que de esa manera estoy agradándote. No es transliteración ni traducción tampoco. No, en ese caso no, sino que le estoy respondiendo a Georgina, ¿ya? Como Georgina me preguntaba del nombre del Eterno, entonces le estoy diciendo, en este caso, la transliteración solamente es el cambio de las De letras símbolos, más hebreas a no las el letras sentido. griegas, ¿no? A las Ujú, letras en español, digamos, ujú. la Y, la G, la W y la G, ¿no? Eso es la transliteración. Pero, como les repito, los judíos no pronunciaban el nombre del Eterno, no pronunciaban Yahweh ni nada. Ellos decían Adonai o Hashem, por honra, por respeto al Eterno, ¿ya? Ahora, ya más adelante con los escritos, mejor dicho, los rollos que encontraron las, este, las copias de las Sagradas Escrituras que hicieron los masoretas, porque los masoretas le añadieron ya las vocales o las nikudot, así se llaman en hebreo, nikudot o vocales. Ellos ya le agregaron las nikudot, ¿ya? Ya por eso ya se conoce más o menos cómo se puede decir el nombre del Eterno, ¿no? Pero en verdad
Podemos decir Adonai, podemos decir Hashem, podemos decir Yahweh, podemos decir Yahweh, y si quieres puedes decir Jehová. Pero Jehová es una mala, digamos, si queréis, no sé si decir traducción o transliteración, no sé, pero es mala porque en realidad esto es la más distante. La más distante. Bueno, y es un tema que no quisiera entrar mucho porque es un poquito profundo, ¿no? Ya que es otro tema, digamos, ¿no? Entonces, volvamos a lo que decíamos. La transliteración es simplemente reemplazar estos símbolos con estos símbolos, ¿verdad? ¿Cómo suenan? De cómo suenan nada más. ¿Cómo suenan? Y la traducción es identificar su significado, que es diferente. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. No le he dado bienvenida a la hermana Yelitza. Bienvenida, hermanita Yelitza. Hola, hola, me ingresé tarde, pero aquí estoy. Ok, no hay problema. Continuamos entonces. Entonces, el problema de una palabra transliterada es que pierde significado. Claro, porque Wednesday no significa nada, ¿no? No significa nada. Esa es una palabra transliterada. Pierde significado. No se convierte en una palabra mala, ni vana, ni reprobada. Simplemente pierde significado. Aquí voy a poner por ejemplo, un ejemplo. El nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Su verdadero nombre es Yeshua o Yehoshua, ¿ya? En el hebreo arcaico es Yehoshua. Este, Cuando fue transliterado al griego, ¿m? Hubo un problema. ¿Por qué? Porque su nombre termina en A. Y para los conceptos griegos, toda palabra que termina en A es nombre de una mujer. O sea, todo nombre que termina en A, mejor dicho, no toda palabra, sino todo nombre que termina en A corresponde a un nombre femenino. Entonces, en la transliteración del hebreo al griego, le agregaron la terminación ous. Por eso es que en el griego es Yesous. Y cuando pasa del griego al latín y del latín al español, termina como Jesús. Jesús como palabra no tiene significado. Es como la palabra evangelio, no tiene significado. Es una transliteración nada más. Eso es, ¿no? Entonces, Jesús como palabra, no significa nada. Pero no es mala palabra. Pero no es una palabra vana. Pero eso no significa de que, no, entonces a partir de hoy no le voy a decir Jesús. No, tú puedes decirle Jesús, no hay problema. Pero su nombre verdadero es Yeshua. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, tú te llamas Giovanna y tu nombre se escribe, por decir, ya, Giovanna, Johanna, por decir. Pero yo te quiero decir Juana porque significa lo mismo, Juana. No, tu nombre es Juana, porque yo te voy a decir Juana porque eso significa. Y es verdad, significa Juana.
pero a ti no te agrada porque ese no es tu nombre, pues. ¿Por qué te tengo que decir con un nombre que no es? Tu nombre es Giovanna o Johanna, como estás inscrita, como tú te has presentado, como te agrada que te llamen porque ese es tu nombre. ¿De acuerdo? Ahí está cada una si quiere llamarle Jesús o si quiere llamarle Yeshua. Yo he decidido llamarle Yeshua porque ese es su nombre. ¿Ya? Eso es algo ya personal, depende de cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Hermana, recién el Señor está abriendo el entendimiento, pero debemos de entender también que aunque le llamamos Jesús, a través de esa palabra entendemos que es el Dios, ¿no? Y que nos ha dado la salvación con ese nombre, ¿no? Entendemos eso, porque casi la mayoría venimos más atrás sin saber el hebreo. Este, la cosa es que acá, cuando uno recién se está viendo de qué significa el hebreo y que lamentablemente los que han traducido, ellos tal vez no hayan orado y de latín, que no tenían nada que ver de latín, sino del hebreo o griego, como está el Antiguo Testamento mayormente está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego o arameo, pero en latín, Jesús no hablaba latín, o si lo hablaba, no lo sé, pero la han escrito mal. Pero acá viene la gracia del Señor, ¿no? Jesús no significa nada, pero el poder está en Él. Jes- eh, esa palabra, Dios le da el poder a la persona, porque si es que nosotros, digamos, ¿no? Este, eh, a través de Jesús, Jesucristo me ama, Jesucristo esto, yo me he entregado a Jesús. Dios no ha dicho, no me digas así, no me digas así, pero hemos recibido a través de, de esa palabra que se llama Jesús, que ahora entendemos que es Yeshua, ¿no? Eh, eh, Veo la misericordia del Señor, comprende, hermana, y que muchas personas todavía no lo conocen así, pero Él sigue salvando la vida, Él sigue haciendo lo que ha venido a hacer, no importa que Ya, le diga eso, ¿no? ok, A eso me refiero, ¿no? Y así, ok. ¿no? Como les repito, amadas, aquí no estamos dando invalidez a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Salvador. Él es quien es, Él es Dios. Ujú. Llámale Jesús, llámale Yeshua, llámale Yehoshua. Eso es una cuestión personal, como quieras tú llamarlo. Pero les repito de que el nombre y Jesús no significa como nombre, porque decimos Jesús significa que Él salva. No significa eso. El nombre Yeshua sí significa Yahweh salva, porque tiene un prefijo que es o Yehoshua. Yeho viene de el prefijo del nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, esa palabra sí significa Yahweh salva, pero la palabra Jesús no significa Yahweh salva, es una transliteración. Es necesario conocer esto, este, no está mal que que conozcamos esto, este, el Señor nos da oportunidades siempre de aprender. El Señor nos da oportunidades de mejorar, pero todo a su tiempo, ¿no? Todas las personas tenemos un tiempo para poder entender, para poder aprender. Ya es una cuestión personal en cada uno de nosotros.
¿ya? Porque yo no puedo imponer nada, solamente les puedo impartir la enseñanza, ¿ya? Sí, Correcto. hermana, disculpe, para agregar, ¿no? Entiendo el sentir de la hermana, que es como que Mm. Jesús no significa nada, ¿no? Sabemos que personas como mi hermana, yo, que no hemos conocido el hebreo, no hemos conocido el significado, y netamente Jesús para nosotros significa un montón de nuestro Salvador, pero netamente hablando del significado de la palabra, Jesús sí no significa, a eso se refiere, porque A eso sabemos me refiero. ajá, en nuestro corazón, ¿no? Y los que no hemos conocido el hebreo, Jesús ha sido y es, ¿no? Importante en nuestra vida. A eso es lo que quería recalcar un poquito, ¿no? Es que Ujú. Jesús en nuestra vida no signifique nada, ¿no? Solamente la No, palabra. Ajá, no, 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 ajá, no, no. Exactamente. Muy bien. Está claro entonces de que nuestro Señor significa todo. Él lo es todo. Él nunca, eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Al hablar lingüísticamente, mejor dicho, diciéndolo de esta manera, lingüísticamente Jesús no tiene ningún significado, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo ahora. Bien, veamos entonces aquí un ejercicio. En el griego, entonces, acá, evangelión es en el griego. La transliteración, miren, transliteración de evangelión es evangelio. Acá he escrito mal, perdónenme, es ewa, no evangelión, sino evangelión. Entonces, y lo puedo cambiar en este momento, porque si no, ¿para qué dejar este es ya, evangelión. Ahora sí, continuamos. Esta evangelión transliterado del griego, leemos, lo conocemos como evangelio. Y la traducción de evangelión es buenas nuevas. No es la traducción de evangelio, sino traducción de evangelión. Eso significa buenas nuevas. Miremoslo en algunos pasajes de la escritura. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 15. Quien no leyó, Yelitza. Marcos capítulo 1, verso 15. Hermana, disculpe, entonces el evangelio netamente, ¿qué significa? Nada. Nada tampoco. Ay, ay, ahorita. Lingüísticamente Sí, estamos sí, estaba hablando, ¿no ya es tratando cierto? ajá, de encajar y entonces No evangelio. significa nada. Ya, gracias. Ya, ok. Vamos, Marcos capítulo 1, verso 15. Voy. Ok. Dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en las buenas nuevas. Ahí está, ¿ve? ¿En qué versión estás leyendo, hermana? Ah, esta es la Biblia latinoamericana. Ahí está, la Biblia de las Américas, ¿no? Sí. Biblia en la Biblia de las Américas ya está como buenas nuevas, pero en la Biblia Reina Valera dice creer en el Evangelio, dice, ¿ya? Para que ustedes puedan ver que en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera, está como Evangelio. Y no miremos mal a los traductores, amadas, ¿ah? Porque el trabajo que han hecho ellos ha sido un trabajo arduo, difícil, no ha sido fácil. Han tomado años, han tomado mucho estudio, ¿no? Sino que, bueno, pues a veces en las traducciones pueden haber interpretaciones, lo que en ese momento esa persona entendió, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a la Biblia, a la Biblia, Nueva Traducción Viviente.
nosotros vamos a ver ahí una traducción de tipo paráfrasis. En las traducciones hay distintos tipos de traducciones. Una de ellas es la paráfrasis. La paráfrasis es cuando el traductor lee y escribe lo que entiende lo que ha leído. ¿Ya? Ahora, para poder hacer eso, esa persona ha estudiado mucho, ha meditado mucho, pero bueno, por eso es muy importante que vayamos a los orígenes, vayamos a las raíces. Por eso es que ahora existen Biblias interlineales que son muy importantes revisar. Por ejemplo, una de ellas es el Logos Calogos, que les acabo de mostrar, que están escritas en hebreo. Esa es una Biblia interlineal, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos muchos medios ya para poder estudiar, ¿no? Entonces, a lo que voy acá. Aquí dice creer en el Evangelio. Ahí, ¿cómo diría en griego? ¿Evangelio o evangelis? Evangelion, ¿verdad? Evangelion. Vamos a Lucas capítulo 2 versículo 10. Ahí se lo voy a leer yo. Cuando ya lo tengan, me avisan. Ya. ¿Listas? Ya, 2:10. Dice así. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Este sería, os doy, dice, os doy nuevas, os doy nuevas. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Es el sustantivo o es el verbo? ¿Evangelión o evangelizo? De aquí en este caso sería evangelizo, porque dice, os doy buenas nuevas, os doy, ¿ya? Estaba predicando, estaba entregando las nuevas, está hablando de una acción, y el verbo siempre nos habla de una acción, ¿no? En cambio, en el otro pasaje dice creer en el evangelio. En ese caso, está refiriéndose a un nombre, para nombrar a algo, ¿no? Entonces, esto es solamente como un ejercicio nada más, ¿no? Ahora, ¿cuántos evangelios hay? Ya vamos a tomar el nombre, la palabra evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Qué decimos de este pasaje de Gálatas, donde dice, estoy maravillado de que tan pronto, perdonen, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Y Ay, miren lo eso. que dice ahí. No que haya otro. No hay otro, es el único. Ujú. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De qué hablaba de aquellos que los perturban? En este caso estaba hablando, pues, la carta a los Gálatas escrita por Pablo, es para advertir a esta iglesia de aquellos que venían a judaizar. En ese tiempo habían llegado algunos creyentes en el Mesías, o sea, judíos creyentes en el Mesías, habían llegado a Galacia y estaban pervirtiendo la enseñanza, haciendo creer a los fieles de que era necesario que se circunciden para ser salvos.
A eso se refería Pablo cuando decía, no hay otro evangelio. Es el mismo, es único, mejor dicho, es único. Y ahí esa carta, Pablo enfatiza de que solo por la fe somos salvos, no por obras. Somos salvos para buenas obras. Hemos recibido la salvación no para quedarnos con los brazos cruzados, sino que hemos recibido la salvación para hacer buenas obras. Perdón. ¿Y cuáles eran esas buenas obras? Preparadas de antemano, dice. ¿Cuáles eran esas buenas obras? ¿O cuáles son esas buenas obras? Ahí tenemos. Dios nos dice cuáles son esas obras que debemos realizar una vez que hemos recibido la salvación. Y esto es los mandamientos del Señor. ¿Es lo que le agrada a Dios? Esas son las buenas obras que debemos seguir. Dios nos ha dado el camino para poder agradarle. Para eso hemos sido salvos. De manera que aquí Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Galacia, mucho cuidado con lo que estás escuchando. Tú has recibido la gracia. Tú has recibido la salvación por gracia. Y no necesitas hacer nada para salvarte. Porque ya si recibiste a Yeshua en tu corazón, ya eres salvo. Ahora tienes que trabajar para tu salvación. ¿Cómo trabajar en tu salvación? Porque no para, sino trabajar en tu salvación. ¿Cómo vas a trabajar? Caminando conforme el Señor nos ha mandado que caminemos, siguiendo sus enseñanzas, sus instrucciones. ¿Y dónde están sus instrucciones? Pablo hablaba, cada vez que hablaba de las escrituras, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento porque todavía no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo menciona las escrituras, no se estaba refiriendo a sus propias cartas porque todavía no habían salido como, como un, como parte de la Biblia. En ese tiempo solamente contaban con el antiguo pacto, es decir, contaban con con lo que se llama el Tanaj, y el Tanaj incluye los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés, los profetas, los libros poéticos, todo el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras. Y esas eran las escrituras que nuestro Señor Jesucristo usaba y citaba. Pablo citaba también, pero él citaba las escrituras. ¿Cuáles eran esas escrituras? El Antiguo Testamento. Y hoy las iglesias no quieren estudiar el Antiguo Testamento. No quieren estudiar los libros de Moisés. No quieren conocer la ley. No quieren conocer los mandamientos del Señor. Los desconocen. Y toda la enseñanza está en base al Nuevo Testamento nada más. Tenemos que fijarnos bien en ese aspecto. Bien, entonces acá Pablo dice que no hay ningún otro evangelio más. Entonces se entiende que el evangelio es único y es uno. Ahora, Ujú, ¿qué decimos entonces respecto a los 4 evangelios? Los llamados evangelios, porque así les llaman, ¿no? El evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas, evangelio de Juan. Es el mismo evangelio porque habla del mismo Dios. ujú.
Mateo habla de Yeshua, Marcos habla de Yeshua, Lucas, Juan, Ujú. cada uno desde su experiencia con el Señor. Mateo presenta a nuestro Señor como rey, el rey de Israel. ¿Mm? Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Lucas, historiador y médico, lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. ¿Pero acaso están hablando de otra persona? Están hablando del mismo, porque cada uno conforme a su experiencia. Por ejemplo, Juan tuvo una experiencia muy cercana con el Mesías. Él tenía tanta identificación con el Mesías que decían incluso que se parecía mucho a él. Tan es así que nuestro Señor, desde la cruz, ¿qué le dijo a Juan respecto a María? ¿No? A María primero le dijo, mujer, he ahí, no, este, He ahí a tú, tu hijo. tu hijo, y a él le dijo, he ahí a tu madre. Ujú. Tanta confianza, tanta intimidad hubo en este discípulo que nuestro Señor le encargó a esa madre. Ujú. ¿Mm? Entonces, cada uno según en su experiencia. Igual nosotros, cuando escribimos nuestros devocionales, escribimos desde nuestra experiencia con nuestro Señor. ¿Mm? Bien, veamos ahora cómo son llamados, cómo también es llamado el Evangelio. El Evangelio también es llamado Evangelio del Reino. Ujú. Ahí encontramos en Mateo. Ahí hay unos cuantos pasajes que si desean tomen nota. Yo les Ujú. mandé una hojita para que imprimieran, pero les Ah, voy a volver a enviar, ¿ya? sí, sí. Para enviar. Ok, sí. ¿Lo tienes, Dianita? No. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ahí está todos estos pasajes de la Escritura. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la paz, el Ujú. Evangelio de la gracia de Dios y el Evangelio de Pablo. ¿Por qué dice el Evangelio de Pablo? ¿Acaso era su Evangelio? No. Bueno, aquí Pablo estaba haciendo suyo el Evangelio. Ujú. Veamos un ratito Romanos 2:16. Romanos 2:16. Cuando lo tengan, me avisan. Romanos 2:16. Ujú. Ya. Ok. Benita, ¿lo encontraste? Ya. Dice así. Vamos a leerlo desde el 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Lleva. evangelio. Mi evangelio. Veamos ahí 16:25. A ver, Jelly, ¿lo puedes leer? Vamos a ver cómo dice en la Biblia de las Américas. A ver, es el 16, 16:25. 25. Voy.
16, 25 y dice así. Ya está el celular. Dice, así ya. Mm, Gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlos en los evangelios que anunció y en la proclamación de Cristo Jesús, pues se está descubriendo el plan misterioso, A ver, manteniendo perdón, Es ¿puedes que es volver a leerlo? El 25 nada más. 25. Ya, es el puro 25 es ese. Dice así, Gloria sea 16, dada, 25. sí, es romano, hermana. Sí, Romanos 16, sí, 25. Romano 16, 25. Dice así. Gloria sea dada al que tiene el poder para afirmarlos en el Evangelio, que anunció y en él la proclamación de Cristo Jesús, pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto de tantos siglos. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Ya? Ah, No, mira, ahí hermana, Cambia mucho. ha cambiado, sí. ¿Qué tal si lo buscamos a ver un ratito? El hermana, antiguo. yo tengo otro. A ver, A le ver. leo. Sí, por Léalo. Ya. favor. Dice así, ¿no? Romanos 16, ¿no? 25. 25. Ya. Sí. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. Muy bien. A ver, ¿qué les parece si lo buscamos en la interlineal? A ver, Sí, A ver, porque un yo también ratito. tengo otro. A ver. Acá a ver, dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ya. A ver, vamos a buscarlo aquí en el Logos Calogos. Logos. wow, Se ve chiquitito, Tú, muy chiquitito, no se ve nada. A ver si lo ahorita, puede. a ver, un ratito. Ajá, a ver, lo voy a buscar. Ah, a ver, aquí dice, lo voy a buscar en el griego. Dice, pero siendo capaz ustedes hacer, ay, ya, a ser fijos firmemente según el buen mensaje de mí, el buen mensaje de mí, ¿no? Sí, evangelio. Sí. El buen mensaje de mí. O sea, desde el hebreo, sí dice mi buen mensaje, ¿no? Mi buen mensaje o mi evangelio. Así ha sido escrito en el griego, ¿no? Bueno, la Reina Biblia Valera. de las Américas, la Biblia de las Américas, en ese caso ha hecho una paráfrasis. ¿Ya? Una paráfrasis significa de que lo ha interpretado. Es una interpretación, ¿ya? No es una traducción directa, sino una interpretación, al menos de esa parte. Eso no significa de que la Biblia, de las Américas sea mala Biblia. Absolutamente no. Es muy buena Biblia, ¿ya? Entonces, ahora, y por último, la, la diapositiva? Sí. sí se ve. Ah, ya, correcto, continuamos. Entonces, dice acá Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno, eso está, vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva. Ahí dice, ay, ay, me pasé de frente. Ya, un ratito, ya.
¿Cómo saco esto? Ya. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? A ver, ¿alguien lo puede leer? Porque no puedo mirar casi esto. Sí, Sí, a ver. Evangelio eterno. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queremos saber entonces qué es ese evangelio eterno del cual se está, este ángel venía, dice que venía por medio del cielo, dice a otro ángel que venía, que tenía el evangelio eterno. ¿En qué consiste, en otras palabras, el evangelio eterno? ¿En qué consiste? Ahí está. Tres cosas, amadas. Temer a Dios, darle gloria porque su juicio ha llegado. Tres cosas. Repito, temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esto está en el Nuevo Testamento, pero dirán, bueno, en el Nuevo Testamento ya el Evangelio eterno se definió en el Nuevo Testamento, pero esto Ujú. ya venía definido desde antes. Desde Si antes lo de la vamos fundación. desde antes, en el Antiguo Testamento también dice lo mismo. Ajá, sí. ¿Dónde? Vamos a buscar el otro testigo. En Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, el fin de todo discurso oído, o sea, de todo lo que había escrito Salomón, él concluye de esta manera. Ujú, El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, dale gloria, ¿cómo le das gloria? ujú, Guardando sus mandamientos. Así le das gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí encontramos, la Biblia nunca se va a contradecir, jamás. Lo que dice en un pasaje lo confirma o lo reafirma en otro. La Biblia es la obra más perfecta que hay en la tierra. a pesar que han habido no errores, sino como la han, como dice, ¿no? Trascalicido y esas cosas, ¿no? A pesar de eso, por encima de eso, por eso es que el Señor ahora nos da los medios para poder ir al original. Y no Ujú. es que nos queramos a dar de hebreos, ay no, porque ahora yo ya leo en hebreo. No, 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 es que es necesario conocer el origen de las palabras. El hebreo arameo, ¿no? No, no, Arameo arameo no, el hebreo en el Nuevo y el Testamento. griego, lo que podemos investigar. No está mal esto, es necesario, porque podemos entender a profundidad, con mayor profundidad, los misterios de Dios. ¿M? Con mayor profundidad podemos entender los misterios de Dios. Por ejemplo, hay una palabra que se usa, que es de la que sale
la palabra justicia y juicio, o el justo y la justicia, sedaká y sadik. Entonces, esas palabras tienen una profundidad muy grande. En este momento todavía estamos en este cursito. Más adelante vamos a ir avanzando poquito a poco, conforme vamos entendiendo, para ir entendiendo algunas palabras. Ya sabemos que la palabra Bereshit significa buenas nuevas, ¿ya? Muy bien. Ujú. Entonces, aquí hemos culminado nuestra sesión de hoy. Todo claro. Todo, Muy todo bien, está. gracias al Eterno. Gracias al Eterno porque Él es quien enseña. Él es el Sí, maestro. amén, amén. Muy bien, amadas. Hemos sido servidas porque yo también he sido servida. Y que Sí. tengan ustedes muy buenas noches. Que el Señor me las bendiga.